La lluvia había amainado, dejando los árboles de la calle Hidalgo goteando bajo la luz del atardecer. Llevé la olla de sopa de verduras a la mesa, con cuidado de no derramar nada. Era nuestro ritual de los martes, algo sencillo, algo ligero. Emiliano acababa de llegar del trabajo, con la corbata floja y el celular en la mano. Valeria ya estaba sentada, impecable como siempre, deslizando el dedo por su pantalla con esa impaciencia que ya me era familiar. Puse los platos frente a ellos, serví con cuidado y me senté. Emiliano apenas levantó la mirada. Valeria tomó la cuchara, probó el caldo y su rostro se endureció. Sin sal siseó: «Esto está asqueroso». Antes de que pudiera responder, su mano cruzó el aire entre nosotras. El golpe resonó más fuerte que el choque del plato contra el suelo. La sopa caliente salpicó mi mejilla mientras el tazón se hacía añicos. Emiliano se quedó paralizado, con la boca entreabierta, como si las palabras se le hubieran escapado. Toqué mi rostro, el ardor punzante donde su anillo me había cortado. El caldo se acumulaba alrededor de mis zapatos, con trozos de zanahoria y papa desperdigados. Valeria empujó su silla hacia atrás, limpiándose las manos con una servilleta, como si solo hubiera espantado un insecto. Emiliano murmuró algo sobre no esta noche y la siguió escaleras arriba. La casa quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Me arrodillé, trapo en mano, y comencé a limpiar el suelo. El olor a verduras se mezclaba con algo metálico, sopa y sangre. Mientras limpiaba, mi mente vagó a una sala de hospital. Hace 35 años. Emiliano era un bebé de invierno, con el cabello oscuro y húmedo, sus puñitos apretados contra mi pecho. Ese día le prometí toda una vida sin miedo, donde el amor sería suficiente. Ahora, esa promesa parecía una broma cruel. Froté el trapo con más fuerza contra el azulejo, viendo el agua teñirse de rojo, luego de marrón. Mi labio palpitaba, pero no paré. Recogí los pedazos más grandes de porcelana y los guardé en una bolsa pequeña. Un trozo triangular, blanco y afilado. Lo metí en una bolsita de plástico del cajón. No sabía por qué hábito, instinto o algo más profundo, tal vez evidencia, un registro de que esto había pasado, de que no lo había imaginado. Cuando terminé, la cocina brillaba como si nada hubiera ocurrido, pero el ardor en mi mejilla me recordaba que sí. Arriba, risas apagadas se filtraban por el techo, y yo me quedé en el silencio de abajo, sosteniendo el pedazo de plato, sabiendo que la mañana me exigiría otra máscara. La luz de la mañana se colaba por las persianas, demasiado brillante para el dolor que latía en mi mejilla. Me moví despacio, con cada músculo rígido por la noche anterior. Al entrar en la cocina, Valeria ya estaba ahí, impecable en una blusa entallada, el cabello recogido como si nada en el mundo pudiera tocarla. Me miró y sus ojos captaron el leve moretón en mi rostro. «Tápalo», dijo con voz plana. «Emiliano bajará en cualquier momento y no necesita verte con cara de mártir». Deslizó un tubo de corrector por la mesa. «Sonríe cuando entre. Eso es todo lo que tienes que hacer». Sostuve el maquillaje en la mano, pesado a pesar de su tamaño. Las palabras dolían más que el moretón. Fui al espejo del pasillo, aplicando con cuidado, difuminando hasta que la hinchazón quedó oculta. Cuando Emiliano bajó, Valeria servía café, alegre, ensayada. Él le dio un beso en la mejilla sin siquiera notarme. Mientras hablaban de su día, Valeria puso una bolsa de cuero nueva sobre la mesa. Brillaba, de esas que cuestan más que mi pensión mensual de 12,000 pesos. «Hoy tengo que llevar unos documentos al licenciado Torres en el piso 18», dijo con orgullo casual. Como si mencionara a un amigo cercano. Emiliano asintió, impresionado. Yo me quedé callada, preguntándome cómo su sueldo alcanzaba para eso. ¿Qué más llevaba a ese piso además de documentos? Cuando se fueron, la casa volvió a su silencio familiar. Tomé mi celular, revisando mensajes viejos hasta que uno nuevo iluminó la pantalla.
de un número desconocido. Si estás lista, puedo ayudarte. Mi mano tembló al dejar el celular. Las palabras quemándome tan hondo como el golpe de anoche, empujándome hacia una decisión que no estaba segura de tener la fuerza para tomar. Antes pensaba que los años que pasé trabajando en la clínica eran invisibles para todos menos para mí. 40 horas a la semana en el papel, pero siempre más contestando teléfonos durante el almuerzo, cubriendo a compañeros ausentes, haciendo malabares con horarios para pacientes que dependían de esas citas como si fueran sus salvavidas. Salía antes del amanecer, tomando el camión de la Ruta 20 bajo la llovizna, y regresaba de noche. Mi recompensa era un sueldo estable y, con el tiempo, el orgullo de comprar esta casa a finales de los 90. Una casona modesta en la colonia Jardines, con escaleras que crujían y un porche algo hundido, pero era mía. Era la prueba de que el trabajo duro, aunque callado, podía construir cimientos. Criar a Emiliano sola fue otro tipo de turno. Su papá se esfumó cuando apenas aprendía a caminar, así que éramos solo nosotros dos. Preparaba lonches, ayudaba con proyectos escolares, ahorraba para clases de piano que abandonó en 6 meses. Pensé que darle todo lo anclaría a mí, pero tal vez le enseñó algo más, que yo era un recurso del que podía tomar, no una persona a la que respetar. Cuando Emiliano y Valeria se mudaron aquí, se suponía que sería temporal. Un problema con el contrato de su departamento, dijeron. Solo unos meses hasta que encontraran algo nuevo. Los recibí sin dudar. Al principio, parecía una segunda oportunidad, un hogar más lleno, pero poco a poco, las cosas cambiaron. Mi despensa se llenó de sus gustos. Mi correo desaparecía en manos de Emiliano. Mi pensión, aunque modesta, se volvió parte del presupuesto familiar. La primera vez que noté un retiro en el cajero, que no hice, pensé que me había confundido. Cuando le pregunté a Emiliano, sonrió con suavidad, como se hace con los niños. Mamá, estás confundida. No te preocupes por el dinero. Todo está bajo control. Valeria lo respaldó, con una voz dulce pero afilada por debajo. Con el tiempo, dejé de preguntar. Esa mañana, después de que se fueron con sus planes y secretos, subí al ático y abrí un baúl de cedro que no tocaba en años. Dentro había una caja metálica, pesada con papeles, la escritura de la casa, mi testamento, pólizas de seguro viejas, bonos de ahorro ya vencidos. Los extendí con cuidado sobre la cama. La tinta desvaída pero legible. Pruebas de lo que era mío, de quién había sido antes de que sus sombras llenaran esta casa. El mensaje seguía en mi pantalla toda la tarde, brillando como un desafío. Al anochecer, cedí y respondí con una palabra. ¿Quién? La respuesta llegó casi de inmediato. Carmen, de enfrente del callejón. No tengas miedo, por favor. Conocí a Carmen solo de pasada, charlas breves junto a los botes de basura o un saludo cuando regaba sus rosales. Esa noche, tocó suavemente a mi puerta trasera. De cerca, parecía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos eran vivos. No perdió tiempo en cortesías. Trabajé 30 años en la oficina del registro civil. Dijo, he visto mujeres llegar con los mismos moretones que intentas esconder. Y he visto a demasiadas dejarlo hasta que es tarde. No tienes que probarme nada, pero sí necesitas probárselo a alguien. Sus palabras desataron algo en mí. La dejé pasar. Sobre una taza de té, me explicó cómo funcionaba la documentación, fechas, videos, testigos. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsa, no más grande que un mazo de cartas. Esto ve lo que nadie más quiere ver. Ponlo en la cocina, cerca del aparador. Si pasa algo, tendrás más que tu palabra. Lo instalamos juntas, escondido tras una fila de libros de cocina. Una lucecita roja parpadeó una vez y luego se apagó. Esa misma noche, Valeria llegó en una de sus tormentas. Tiró su bolsa en la mesa. Me acusó de meterme en las cuentas de Emiliano y se acercó con una voz fría como hielo. Si vuelves a avergonzarnos, me aseguraré de que seas tú la que termine en la calle. Esta ya no es tu casa. Mantuve el rostro inmóvil.
aunque mi estómago se retorcía. Arriba. Emiliano no dijo nada. La cámara, paciente y silenciosa, capturó cada palabra. 2 días después, Carmen me convenció de ir al banco del barrio. Mis manos temblaban al pasar mi identificación por la ventanilla, pidiendo un estado de cuenta de los últimos 6 meses. La cajera imprimió un montón de hojas que parecían una novela, y cuando me senté a leerlas en un rincón, la historia quedó clara. Renglón tras renglón mostraban retiros que no hice, transferencias a apps que no usaba, cargos por entregas que nunca pedí. Algunos eran pequeños, 300 pesos por aquí, 600 por allá, pero otros eran de miles, extraídos con regularidad. Cada transacción era precisa, calculada, y siempre conectada a cuentas que Valeria había creado para su negocio de eventos. Sentí que el mundo giraba. La realidad asentándose en mi pensión no se estaba esfumando por accidente. La estaban drenando con precisión. Carmen puso una mano firme en mi hombro. «Esto es justo lo que necesitábamos», dijo en voz baja. «Ahora no es solo tu palabra contra la de ella. Ya había arreglado una cita. Esa tarde, en una cafetería cerca del Boulevard Independencia, me presentó a Marisol Ortiz, una asistente legal que trabajaba con víctimas de abuso financiero y doméstico. Marisol escuchó sin interrumpir, su libreta llenándose de fechas, cantidades y patrones de control. Cuando terminé, dio un golpecito con su pluma en la página. «Tienes 2 caminos», explicó. 1, tramitar una orden de protección en el juzgado. 2, contactar al área de recursos humanos de su empresa y reportar la coerción. Sobre todo porque está usando tus recursos para alimentar su imagen en el trabajo. Estos caminos no se anulan, se refuerzan. La idea de exponer todo ante extraños me aterraba. Durante tanto tiempo, me había callado para proteger a Emiliano, para proteger una frágil idea de familia, pero los papeles en mi bolsa contaban otra historia, una escrita en números demasiado claros para ignorar. «Haré ambos», dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. «Si no lo hago, ella seguirá tomando hasta que no quede nada». Marisol asintió, deslizando una tarjeta con su número directo. «Entonces empezamos hoy». Al salir, guardé los papeles en mi bolsa, su peso más grande que cualquier secreto que hubiera cargado. El primer paso estaba dado, y no había vuelta atrás. Para el mediodía, la casa estaba transformada. Valeria había insistido en cubiertos pulidos, manteles planchados y la vajilla que heredé de mi madre. Ella presidía la mesa en un vestido de seda, cada movimiento ensayado. Yo me quedé en la cocina, llevando bandejas de bocadillos, sirviendo vino y poniendo platos frente a sus colegas de la oficina. Reían demasiado fuerte con sus historias, admirando la decoración que ella había elegido, sin mirar nunca a la mujer que se movía en silencio entre la estufa y la mesa. Sonreía cuando me lo indicaban, me retiraba cuando no. Años de práctica lo hacían natural. La cámara, discreta en el librero, lo grababa todo. La sonrisa brillante de Valeria, cómo su voz se volvía afilada cuando creía que nadie escuchaba. Entre bocados de ensalada, se inclinó hacia una colega, su tono bajo pero claro. «Cuando transfiera el título se acabó. Esta casa será nuestra, no de ella». Mis manos temblaron alrededor de la ensaladera, pero las mantuve firmes. Nadie más reaccionó. Las palabras se disolvieron en risas sobre un viaje de fin de semana, pero el dispositivo de Carmen parpadeó una vez, guardándolo todo. Después de que los invitados se fueron, me quedé en el fregadero, restregando platos con más fuerza de la necesaria. Emiliano entró en silencio, con la corbata floja, los ojos esquivando hacia las escaleras donde Valeria había desaparecido. «Mamá», dijo en voz baja, «no hagas escenas. Ella está bajo presión. Y a veces tú. Bueno, puede ser difícil. No lo arruines para nosotros. Para nosotros. Como si yo fuera la intrusa en mi propia casa». Mordí las palabras que quería gritar y solo asentí. Su alivio fue inmediato. Me dio una palmada en el hombro antes de subir, dejándome con los platos goteando y el eco de su traición.
Cuando el último vaso estuvo seco, me senté sola a la mesa. La lucecita roja de la cámara parpadeó débilmente, testigo silencioso del desprecio que había soportado y del silencio que mi hijo había elegido. Marisol no perdió tiempo una vez que tuvo las grabaciones y los estados de cuenta. Juntas extendimos todo sobre la mesa de su oficina: registros bancarios con las transferencias de Valeria, la copia de mi escritura, capturas de pagos desviados por mis cuentas y fotos de la cámara de la cocina. El moretón en mi mejilla nítido bajo la luz. Cada página era un pedazo de mi vida robado. Ahora expuesto bajo la luz fluorescente, ella me ayudó a organizarlo todo en un folder, cada sección etiquetada con cuidado para que nadie pudiera desestimarlo como confusión o exageración. Al cerrar el folder con ambas manos, sentí su peso, de forma distinta a la noche en que Valeria me golpeó. Ya no era solo evidencia, era un escudo. Marisol redactó un correo mientras yo estaba sentada frente a ella, con el corazón latiendo fuerte. Estaba dirigido al director de Recursos Humanos de Torres y Asociados. El asunto era simple: asunto confidencial sobre conducta de empleada. Escribió cada oración con calma, adjuntando un resumen breve de mi situación y ofreciendo reunirse en persona para presentar las pruebas. «Lo tomarán en serio», dijo Marisol con firmeza, «sobre todo porque tu nuera ha ligado su reputación al liderazgo de ellos. Mencionar el nombre del licenciado Torres funciona en ambos sentidos. Necesitan saber qué ha estado haciendo con tus recursos mientras presume su acceso». A la mañana siguiente, llegó una respuesta. Una reunión estaba programada para la próxima semana en la Torre Vancomer, piso 17, con Recursos Humanos y el licenciado Torres presentes. La invitación estaba en mi bandeja de entrada como una puerta entreabierta, esperando que la cruzara. Cuando la imprimí y la guardé en el folder, supe que no había marcha atrás. El viaje en el elevador ya me esperaba, y cuando sus puertas se abrieran, tendría que decidir quién era realmente. La mañana de la reunión tomé el camión al centro, aferrando el folder contra mi pecho. El horizonte de la ciudad se alzaba sobre el río Lerma, con vidrio y acero brillando bajo la luz pálida. Había pasado por la Torre Vancomer miles de veces, pero nunca pensé que tendría una razón para entrar. Su granito rosa brillaba como un faro y, para mí, como un juicio. La recepcionista me indicó el piso 17, donde una sala de juntas silenciosa miraba hacia el río. 2 personas esperaban: una mujer de Recursos Humanos y un hombre que reconocí al instante, aunque nunca habíamos hablado, el licenciado Torres, fundador de la firma. Su cabello era más gris ahora, pero su presencia llenaba la sala. «Señora Morales», dijo con calidez, poniéndose de pie al verme entrar. «La recuerdo de los eventos de beneficencia para el hospital. Usted estaba en la Clínica Santa Fe, ¿verdad? Siempre la que mantenía todo en orden». Su reconocimiento me sorprendió, pero también me dio firmeza. Por primera vez en años, alguien con influencia me veía como más que una molestia. Abrí el folder con cuidado deliberado, colocando cada sección una por una: los registros bancarios con las transferencias de Valeria, la copia de mi escritura, capturas de pagos desviados por mis cuentas y fotos de la cámara de la cocina. El moretón en mi mejilla, evidente bajo la luz. La oficial de Recursos Humanos tomaba notas, registrando fechas y horas, haciendo preguntas mesuradas. El licenciado Torres hojeaba cada página en silencio, su ceño frunciéndose. Entonces, la puerta se abrió. Valeria entró con una sonrisa ya en los labios. Su voz brillante: «Perdón por el retraso». El tráfico se detuvo en seco. Sus ojos cayeron sobre mí, luego sobre el folder abierto, luego sobre Torres. El color se le fue del rostro tan rápido que parecía haber entrado a un congelador. «Señora Gómez», dijo la oficial de Recursos Humanos con firmeza, «la ponemos en licencia administrativa efectiva de inmediato mientras investigamos estas preocupaciones». Valeria balbuceó, su máscara pulida resquebrajándose. «Esto es absurdo.
Ella está confundida. Ella. La voz de Torres cortó el aire. Seremos minuciosos, pero por ahora, su gafete y los bienes de la empresa. Por favor. 2 guardias de seguridad entraron en silencio. Las protestas de Valeria se redujeron a un susurro mientras entregaba su gafete y su celular. Me miró una vez, con una mezcla de furia y miedo en los ojos, antes de girarse hacia la puerta. Cuando se cerró tras ella, el silencio fue como el aire regresando a la sala. La oficial de recursos humanos me aseguró que seguirían el protocolo. Y Torres me ofreció su mano. Hiciste lo correcto, dijo. Salí de la torre más ligera, con el folder aún en mis brazos, pero su peso ya no me aplastaba. Lo que había estado oculto en las sombras de mi cocina, ahora estaba a la luz del día, innegable. En una semana. La auditoría de la empresa estaba completa. Marisol me llamó primero. Su tono firme pero con un toque de satisfacción. Los registros confirmaron que Valeria había presentado reembolsos falsificados, desviado fondos a su negocio alterno y disfrazado compras personales como gastos de clientes. Recursos Humanos actuó rápido. Su despido, por causa justificada, fue finalizado. No habría renuncia amable, ni salida limpia. Ese mismo día, me senté con Marisol en el juzgado de la colonia Roma. Los pisos de mármol resonaban bajo nuestros pasos mientras subíamos a la oficina de servicios familiares. Tramitar una orden de protección parecía irreal, como si estuviera recitando líneas de la vida de alguien más. Pero cada formulario que firmé ponía un límite en tinta. La empleada procesó todo con cuidado. Y para la tarde tenía papeles que decían, sin lugar a dudas, que Valeria no podía acercarse a menos de 100 metros de mí o de mi casa. Cuando regresé, Emiliano estaba esperándome en el porche, sus hombros caídos, sus ojos saltando entre la orden de protección en mi mano y la caja metálica bajo mi brazo. Mamá, comenzó, con voz baja, no tenías que llegar tan lejos, estás destrozando todo. Me quedé en la puerta, sin invitarlo a pasar. Estoy poniendo límites. Emiliano, por primera vez en mi vida contigo, estoy eligiendo por mí. Sacudió la cabeza, casi suplicando. No entiendes lo que esto me hace. Lo miré a los ojos. Entiendo perfectamente, pero si quieres un lugar en mi vida, será en mis términos. Respeto, honestidad y distancia hasta que demuestres lo contrario. Su boca se tensó. Se fue sin decir más, sus pasos pesados en la banqueta. Esa tarde, un cerrajero cambió la cerradura de la puerta trasera y puso cerrojos nuevos en la principal. El sonido de cada clic era una declaración silenciosa: esta casa, mi casa. Me recordaría no como sirvienta o víctima, sino como su verdadera dueña. Pasaron semanas, y el aire dentro de mi casa por fin se sentía tranquilo. Las habitaciones ya no cargaban el eco de puertas azotadas o pasos apresurados. Pasaba las mañanas como voluntaria en la clínica donde trabajé antes, archivando expedientes y saludando a los pacientes. El personal me recibió como si no hubiera pasado el tiempo, y el ritmo de ayudar a otros me estabilizó. Una tarde, el licenciado Torres llamó para agradecer mi cooperación con la investigación de la empresa. Mencionó que podían usar a alguien para auditar archivos temporalmente. Unos meses, horarios flexibles, nada pesado, dijo. Escuché respeto en su voz, no lástima, y acepté considerarlo. Por primera vez en años, mi experiencia volvía a ser valiosa. Esa noche, Carmen vino a cenar. Serví sopa, cuidando el sazón. Tomó una cucharada y sonrió. Perfecta, dijo simplemente. Comimos juntas en una calma cómoda, del tipo que llena más que el estómago. Más tarde, mientras lavaba los platos, mi celular vibró. Un mensaje de Emiliano. Necesito hablar. Creo que deberíamos intentar terapia. Lugar público. Si estás de acuerdo. Miré la pantalla, mi pecho apretado por emociones encontradas. Tras una larga pausa, respondí, sí, solo en terreno neutral. Los límites siguen. Dejé el celular y volví a la mesa, donde la olla de sopa aún humeaba. Mi reflejo temblaba en la superficie.
más viejo, marcado, pero no derrotado. La sal siempre podía añadirse. El respeto, aprendí. Tenía que estar desde el principio. Sin él, cualquier receta se amargaba. Con él, hasta el platillo más sencillo podía ser suficiente.